Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la silla del director nuevamente y porque muchos de ustedes nos lo han pedido, tenemos de regreso a uno de los favoritos de ustedes los fans, Dagny de Cine Fantute, que nos acompaña desde las lejanas tierras de Colombia. Si no me equivoco, estás ahorita por allá, ¿verdad? Sí, en Bogotá, como ¿Y qué hace tal, 6 años Dagny? ya. Y pues bueno, como ustedes Perfecto, sabrán, muy. estamos aquí porque es nuestra fecha favorita del año, creo yo. Estamos hablando de octubre, se aproxima Halloween y pues no podríamos empezar de una mejor manera que hablando del Exorcista, la mejor película de terror de todos los tiempos. Y qué mejor que traer a un gran experto como nuestro buen amigo Dagny, que sabe todo de cine y lo que no se lo inventa. Pero aquí estamos, Creo que es más lo que Dagny. invento. El chiste es decirlo con confianza. Con eso ya vendes la Claro, idea. exacto. Entonces, El Exorcista, una película de Martin Scorsese, y ya, te lo crees. sí, tal cual, tal cual. Entonces, Dagny, hablemos del exorcista, de lo que representa para la industria, para nosotros, para el futuro del cine en ese momento. Pero antes de, quisiera preguntarte, y es nuestra manera de iniciar, ¿cómo o cuál sería tu pitch de venta? ¿Cómo tratarías de convencer a una persona que no ha visto El Exorcista? O sea, ¿qué le contarías? ¿Cuál sería la sinopsis que le darías tú para engancharlo y decir, bien, esta película, a pesar de que se estrenó hace 50 años, no la he visto, pero gracias a lo que me contó Dagny, me estoy animando a verla por primera vez en toda mi vida. ¿Qué les dirías a esos, pues no sé ni cómo llamarlos, esas personas que están allá en el mundo sin haber visto El Exorcista a día de hoy? Y muchas personas, claro, muchas personas jóvenes de estas generaciones que realmente no han visto esa película. Primero, Isra, muchísimas gracias por invitarme nuevamente y tenerme aquí en la silla del director. Siempre es un placer acompañarlo. Y bueno, casualmente, hoy estaba conversando exactamente eso. O sea, ¿qué probablemente se le podría decir a una persona, sobre todo de esta generación? Porque Ujú. personas de otras generaciones están acostumbradas también a tal vez ese tipo de cine, Claro. como se hizo El Exorcista. Yo creo que la manera de la que se tendría que convencer a una persona de esta generación de ver El Exorcista, yo no creo que sería tanto llegarles por el terror. Yo creo que sería Ujú. llegarles por lo icónica que es la película. Es decir, El Exorcista no es nada más una muy buena película de terror, sino una muy buena película en general. La comparas con cualquier película de cualquier género y es una película que se sostiene en todo. Entonces yo creo que desde allí sería, porque claro, en estos momentos hay personas que están acostumbradas a otro tipo de terror, esperan Ujú. tal vez otro tipo de terror y podría suceder que si uno la vende y hace el pitch desde que es la película más terrorífica de la historia, entonces Ujú. puede ser que no la vean de esa manera, se decepcionen y bueno, no te crean más nunca una recomendación. Por lo que yo creo que sería venderla desde lo icónica, desde lo que representó y posiblemente sacando el celular y mostrarle alguna de las imágenes más icónicas y decirle, ah, ¿a qué lo has visto? Es referenciado en muchísimas otras cosas antes. Entonces, yo creo que sería esa la manera de venderle a una persona que no ha visto El Padrino, que realmente vale la pena las 2 horas que vas a estar viendo la película. Sí, completamente de acuerdo porque sí, sobre todo como bien dices, estas nuevas generaciones están acostumbradas a otro tipo de contar historias de terror, ¿no? Entonces, desde ahí creo que sí es difícil llegarles. Pero si te parece,
déjame te platico y le platico a nuestros fans, por si hay algún despistado por ahí, de qué va la trama del exorcista, ¿no? Antes de entrar en detalle en, como bien dices, todo lo que representó para el cine, lo que representa y lo icónica que es, ¿no? Si te parece, ahí Correcto. va, ¿eh? El exorcista nos cuenta, creo yo, tres historias en paralelo. Tenemos la historia de Regan, una niña de 12 años, viviendo con su madre en Georgetown. Su madre es una famosísima estrella de cine en ese momento y por causas del destino, ve tú a saber por qué, es poseída, entre comillas, por el mismísimo diablo, ¿no? Según sus propias palabras. Por otro lado, tenemos la historia del padre Merrin, que es un sacerdote de edad avanzada que se dedica a hacer excavaciones en el desierto de Irak, si no me equivoco es Irak o Irán, no me acuerdo, alguno de los dos. Irak. Y pues como a recolectar y a escribir sobre la historia de los sucesos que pasaron en ese sitio, así tal cual. Y por otro tenemos la historia del padre Carras, que es un sacerdote psiquiatra que al inicio de la película se está enfrentando a una crisis de fe. Está empezando a dejar de creer en su religión, en su Dios, y esto pues obviamente pone en dudas todo lo que él ha creído por toda su vida, ¿no? Entonces, estas tres historias se conjugan en una trama donde, pues bueno, como Regan, esta niña, está poseída, necesitamos la ayuda de sacerdotes para exorcizarla, ¿no? Y de ahí el nombre de la película, El Exorcista. Dagny, de lo que he dicho, algo que pase por alto, algo que quisieras agregar. Bueno, no creo que hayas pasado en en la sinopsis, como tal, no creo que hayas pasado por alto nada. Me pareció acertado y importantísimo, porque es que esta película, de hecho la volví a ver esta mañana, porque Uh -huh, tenía muchos años sin verla. Entonces, bueno, sabía que teníamos esta grabación y vi la película esta mañana. Y sí, una cosa que me gustó y que no acordaba de esa manera es el desarrollo que tiene esta película. Esta película, de hecho, la primera hora y tanto, básicamente es desarrollando primero el padre Merrin, que es interpretado por Max von Sydow, que como no estaba en ese momento, viaje de los 70, que claro, en estos momentos uno se da cuenta, pero bien lograda para su tiempo. sí, El personaje sí, más interesante, que verdaderamente es el padre Carras, que es un personaje de verdad que muy interesante. sí. Con sus crisis de fe, al final, yo creo que él se consideraba mucho más un psiquiatra que Uh un, -huh, que un padre, que un sacerdote como tal, y él estaba ganando lo que es la racionalidad antes de la fe. O sea, claro. de Uh hecho, -huh, él tiene pruebas o que uno, el espectador, ve como pruebas innegables de la posesión de Reagan, pero él lo uh sigue -huh, negando porque no, pues, o sea, eso era antes que fácilmente se decía que la gente estaba poseída. Ahora que descubrimos las enfermedades psicológicas y psiquiátricas, pues uh entonces -huh, primero tenemos que mirar todas esas opciones. Y la tercera que mencionaste, que es la de la familia, que es Regan y la mamá, que me pareció muy completo desde que ella empieza a enfermarse, uh -huh, supuestamente, hasta le hacen una serie de pruebas que de hecho
la famosa escena que le punzan acá, que de hecho mucha gente le impresionó mucho más eso que por ejemplo, escenas luego de terror propiamente. Y Ujú. luego, paulatinamente se llega, por decisión de los propios médicos, como de manera de placebo, se le podría intentar un exorcismo, hasta luego, es decir, se viene construyendo de manera tan, tan bien contada, tan bien escrita, tan bien dirigida, que luego cuando llega al clímax, que es el exorcismo como tal, ya tú estás completamente involucrado con todos los personajes. Claro. Entonces eso es perfecto en ese aspecto. Sí, y fíjate que algo que mencionas y que quiero yo hacer énfasis es el hecho de lo que comentabas en un inicio de que El Exorcista no solo es una buena película de terror, sino que es una buena película en general, ¿no? Porque, o sea, pudiéramos quitar el tema de la posesión, entre comillas, y pudiera funcionar como drama familiar, ¿no? O sea, drama familiar de la mamá de Regan que se está divorciando, su hija está enfermando, no encuentran qué es lo que está pasando y todo lo que sucede alrededor, ¿no? O sea, pudiéramos sacar, yo creo, o sea, realmente si nos ponemos así muy estrictos, la parte donde sale el padre Merrin es, o sea, son minutos, o sea, es muy poquito que el padre Merrin es el exorcista, es el póster famosísimo. Max von Sydow es quien está parado aquí en esta puerta fotografiada, ¿no? Entonces, pudiera funcionar como un drama, le metes ahí unos toques de terror, de posesión, de diferentes culturas, etcétera, y ya, o sea, pues sí, no sé, no sé qué más decir, ¿no? Porque realmente, como bien dices, Sí, está y tan bien escrita, tan bien contada, perdón, que, o sea, que la progresión y lo sucedido se ve muy orgánico, ¿no? O sea, se ve como que dices, hasta los mismos doctores dicen así como que, bueno, pues ya le hicimos todo lo que quisiéramos. Si ella cree, pues vamos a sugerir así como de esas ideas locas de repente, no, pues vamos a hacerle un exorcismo a ver quién quite y se la cree y ya se cura, ¿no? correcto, ¿no? Y lo que estás diciendo a mí me parece que es muy cierto. Es decir, cada una de las tres historias o eh, de los tres hilos conductores de esta película, que es el padre Merry, el padre Carras y la familia de Regan, los sacas cada uno de los tramas y puede ser una película aparte cada uno, Sí. perfectamente. Cada una de las historias es interesante por sí misma y hasta la del detective. Imagínate un Sí, detective investigando este caso paranormal o extraño que, o sea, tú no entiendes cómo una niña de esa contextura pudo haber hecho un asesinato tan grotesco y que requiere tanta fuerza, por ejemplo. Entonces, sí. se podrían sacar fácilmente de todo lo que cuenta El Exorcista unas 4 películas, tranquilamente, porque tienen personajes tan bien logrados, tan fascinantes e historias individuales tan fascinantes que bien podrían ser el, como tal, cada uno su propia película. Ahora estuve mientras investigaba un poco para esto, viendo un análisis de más que todo literario del libro Ok. del exorcista. Y Sí. entonces me llamó mucho la atención y de verdad me llamó la atención leerlo porque es que realmente, obviamente, expande muchísimo más en los personajes y expande mucho en el personaje del padre Carras y Ujú, como tal, crisis de fe, que no, en el video que vi, lee textualmente, yo creo que ujú. leyó como página y media o 2 páginas de únicamente el padre Carras
como en su diario de investigación, dando cualquier tipo de argumento que, si uno lo ve así, aburridísimo del por qué no hay una posesión. Ya, O sí. sea, entonces la persona del video dice, o sea, si el autor no es capaz de aburrirnos de esa manera, no es una posesión o no podría ser una posesión, pues ya ahí entiendes como tal la intención del autor, que no era simplemente dejártela fácil en una primera visión o lectura. O sea, realmente te quería hacer pensar que lo que tú estabas viendo, ya va, esto necesariamente no es algo eh, demoníaco, puede ser psicológico, puede ser psiquiátrico. Y me Ujú. pareció muy interesante. Hay que también leer el libro. Sí, sí, me lo apunto justo porque estaba viendo la película recientemente y también me metí así a leer varias cosas y híjole, o sea, yo creo que sí es un tema muy importante como para expandir el Padre Carras. Y eso que tú comentas, yo lo veo de una manera, no sé cómo decirlo, o sea, que si lo ves desde la perspectiva, ¿no? Del Padre Carras, de que él se está tratando de convencer y él mismo no lo encuentra ni plausible y aburrido y busca mil maneras, es porque claramente, o sea, es una señal de que, pues sí, ¿no? Es una posesión, pues, aunque tú no quieras creerlo, aquí están las evidencias, tal cual, no, o sea, porque en algún punto de la película, mientras el padre Carras está platicando con la mamá de Regan, con Chris, se llama Chris McNeil, el personaje, interpretado también de una manera muy buena por Ellen Burstyn, le pregunta así de que, bueno, ¿y usted dónde estudió o cómo llegó a ser psiquiatra y sacerdote al mismo tiempo, no? No, le pregunta, ¿por qué un psiquiatra se haría sacerdote? Y le contesta el padre Carras, no, fue al revés. Primero fui sacerdote y la iglesia me pagó los estudios, estudió psiquiatría, medicina, obviamente, en las mejores universidades de Estados Unidos, ¿no? O sea, no es como que fuera una universidad patito que no supiera de lo que está hablando. Entonces, como que desde ahí ya te van dando como que cierto antecedente del por qué el padre Carras está dejando de creer, tal vez, pero aparte, la autoridad suficiente en ambos mundos, o sea, tanto en el mundo científico como en el mundo espiritual, para decir, sí, no, pues sí, hay que hablarle al padre Merrin que dicen que es una reata exorcizando, ¿no? Entonces, súper interesante y yo creo que sí deberíamos de ahondar un poco más o buscar una manera en este universo de terror, de expandir la historia del padre Carras, ¿no? Porque sí, a mí también me parece como que la más interesante, ¿no? Porque realmente, pues estos personajes grises con conflictos, tú bien sabes, Dagny, que son nuestros favoritos, ya lo hemos platicado muchas veces. Y a diferencia de él, por ejemplo, el padre Merrin es un hombre de fe que quién sabe qué habrá visto, ya después nos explican, ¿no? Qué es lo que ha vivido para tener tanta fe. Y la familia, pues, si no me equivoco, se consideraba como agnósticos, ¿no? O algo así. Entonces, Sí, el padre Carras es justo el punto medio entre estos dos mundos, ¿no? Entonces, súper interesante. Y justo también lo que decías hace un momento de que se podían hacer historias o películas de estos cuatro principales hilos conductores, yo creo que por lo menos intentaron hacer algo porque tenemos El Exorcista 2, que no es canónicamente la secuela, que nos habla sobre qué es lo que pasa con Regan, y luego tenemos El Exorcista 3, que sí es la secuela canónica directa del Exorcista, escrita por el mismo autor William Peter Blatty, que nos cuenta esta historia del detective buscando un asesino que de manera extraña se conecta con los sucesos del Exorcista 1. Y luego tenemos
la precuela del Exorcista que nos cuenta la historia del padre Merrin en su juventud, ¿no? Que si no me equivoco salió como en 2004, 2005 por ahí. Entonces, como que sí intentaron ir haciendo, expandiendo estas historias, pero es que, o sea, que igual ajá, creo que van a ser borradas, ¿no? O sea, van a ser borradas del canon porque se viene esta de la nueva que se va a estrenar, que supuestamente esa sí es la secuela directa de ujú, estas, de la original, ¿no? Tengo sí, entendido. sí, eso es lo que yo también tengo entendido. Entonces, sí, Sí, realmente yo soy muy malo en ver esas secuelas de las películas icónicas, porque normalmente esas secuelas o sea, normalmente veo la primera, que es la ujú, icónica, que es la importante, que es la que, y ya luego lo demás como que lo descarto, así que nunca se me había pasado por la mente ver las secuelas del Exorcista. Muy posiblemente vea esta nueva, a ver, posiblemente le dé la oportunidad, pero por lo que vi en el tráiler, pues tampoco me animó mucho. Y eso es como, eso es que, es decir, es una película tan importante, tan bien hecha, tan icónica, que una secuela, por bien hecha que esté, ya no puede ser comparable. Como por ejemplo la de The Shining, ujú, que tuvo Doctor Sueño, que no es una mala película, para nada es una mala película, pero es una mala exacto, película comparada con The Shining. sí. Entonces, en eso caen las secuelas de películas tan icónicas como esta, ¿no? Y sobre todo, sabes que yo también creo que influye mucho el hecho de no tener el mismo equipo detrás de, ¿no? Porque si bien en El Exorcista 3 teníamos a William Peter Blatty como escritor y director, porque él la hizo de director, pero ya no teníamos a William Friedkin, que justo acaba de morir hace unos pocos meses, ¿no? Entonces también Correcto, sí. este video es en homenaje al 50 aniversario del Exorcista y al fallecimiento de William Friedkin, que, o sea, no es cualquier cosa, es ganador del Oscar. O sea, como que siento yo que es también la primera vez en la historia tal cual del cine donde medio se quieren empezar a tomar en serio el terror en la academia, pero luego como que les dio miedo por todo lo que pasó alrededor del exorcista y todas las muertes y todo esto, que dijeron, no, mejor no. Y, y ya, o sea, realmente William Friedkin, si no me equivoco, venía de ganar 2 años previos a que se estrenara El Exorcista, 2 o 3, no me acuerdo, de ganar el Oscar, ¿no? Mejor director, creo, por The Claro, French por The Connection. French Connection. Entonces, como Correcto, sí. que este equipo, o sea, es de esas cosas que se dan una vez en la vida, ¿no? Porque ya después empezó a morir la gente de manera muy sospechosa, pero bueno. Dani, ¿qué nos Ya puedes ahí va comentar? parte de lo que es la maldición del Ajá, exorcista, ¿no? Que es tan famoso. sí, pero antes de pasar a la maldición del exorcista, ¿qué nos puedes comentar tú de la parte técnica, de el director, escritores, actores? ¿Qué es, qué, cuál es tu, como que tu resumen al respecto de las actuaciones, la fotografía, la música, la manera en la que se dice que William Friedkin, pues medio maltrataba a la gente en el set para poder grabar y utilizar las Muy, reacciones reales? y es muy probable que William Friedkin hiciera uso de ese tipo de técnicas, de ser un poco el director fuerte en escena. Hace poco, cuando murió, Ujú, recordé que yo había descargado, que tenía allí un documental sobre ujú, William Friedkin. ¿Verdad? ok. Y me di cuenta que William Friedkin, yo no lo sabía, no tenía idea de eso, pero es que William Friedkin era una persona muy particular. O sea, tenía un carácter bastante fuerte, Ujú, era bastante cortante. De hecho, hay un video muy
que lo vi que me dio mucha risa, que está lo está entrevistando Nicholas Winding Refn, el Ok. de Drive. Ajá. Entonces, eh, estaban hablando sobre lo que eran las percepciones de las películas y de sus propias obras. Entonces, Nicholas Winding Refn le dice algo como que Only God Forgives, que Ujú, tuvo malas críticas, pero a él le parece o sea, al mismo Nicholas Winding Refn le parece su propia película, Only God Forgives, una obra maestra. Y ujú. William Friedkin, sin pelos en la lengua y cortante, empieza a decir, llamen un doctor, este tipo, ¿qué le pasa? O sea, y dice, si esa película es una obra maestra, ¿dónde dejas a Ciudadano Kane? Si tu película es una obra Uy. maestra, ¿dónde dejas a tal película y tal película? Sin, sin ningún tipo de reparo. O sea, si lo estaba haciendo así, con otro director, con otra personalidad de ese tipo, pues no me imagino cómo era en esa época. Hay una cosa Claro. que, ya aquí hablando de la película, que recordé hoy que vi que no me había dado cuenta. La música del Exorcista es muy icónica, pero si tú Ujú. te fijas, la película no utiliza demasiado la música. De hecho, la Sí. utiliza al principio en una parte pequeña después del rodaje, del rodaje ficticio que tienen allí, y en la parte final, y que no dura ni 30 segundos cada vez que la usan. Ujú. O Sí, sea, ese tipo decisiones, la película muy inteligentemente lo utiliza, no manipula al espectador con la música, realmente, claro. como lo hace hasta películas como The Shining, que The Sí, Shining, sí, la música ominosa siempre está todo el tiempo allí presente hasta cuando no hay nada de terror, y por eso la película te mantiene en un estado de estrés sí. constante, porque hay música que te está diciendo, Estresando. nada de esto que estás viendo está bien, algo está mal Ya, por todos lados, que claro. es lo que te hace Sí. pensar de Shine. El exorcista te lo demuestra con lo que se filma. No se vale de la música para señalarte dónde tienes que sentir. En esto me imagino que muy inspirado en el cine europeo, que obviamente todos Ujú, estos directores que salieron en esa época estaban fuertemente inspirados por el cine europeo, ujú, que salieron con la nueva ola, y William Friedkin, aunque un poco mayor, también es perteneciente a esto, este, del nuevo Hollywood como tal. Eh, y de verdad que estuve también investigando la escena, que- las escenas del exorcismo como tal, lo, lo de verdad difícil que fue, que Linda Blair casi una neumonía porque tenían el set completamente congelado para que el ujú. vapor, el humo que saliera de las, cuando las personas respiraban y hablaran fuera real. Imagínate cuánto se puede tardar grabando todo, todo esto. Sí, Imagínate sí, sí, sí. con este frío tan fuerte, debió ser de verdad que extenuante y difícil hacer esa grabación. Sí, y justo estaba viendo eso, ¿no? Que porque algo que tenemos que reconocer, obviamente, es en los setentas no tenían los efectos especiales o la tecnología para hacer lo que quieras con CGI. Y se agradece en películas como esta que utilizan efectos prácticos, ¿no? Y una de esas cosas era precisamente cuando entran al cuarto de Regan, que empieza a salirles vapor de cuando respiran, cuando hablan, en referencia a que pues el mal está ahí, ya hace mucho frío, bla, 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 ¿no? Entonces, estaba viendo que, o sea, que el mismo William Friedkin decía, no podemos grabar hasta que la temperatura no esté por debajo de los de los menos 20 grados Fahrenheit para que se vea este efecto, ¿no? Entonces tenían que esperar y luego ya de que sí, ya estamos, entraban a grabar y pues por el mismo equipo de producción, luces, personas y todo eso, dicen, podíamos grabar 10 15 minutos y luego había que salirse, apagar todo porque ya no existía este efecto, ¿no? Entonces,
según vi, no quiero mentir, pero creo que solo las escenas del exorcismo, que es 15, 20 minutos de la película, tal cual, se tardaron, si no me equivoco, como 6 semanas en grabarlas, ¿no? Porque también, pues, 4 horas de maquillaje de Regan y luego esto que te digo del, del aire acondicionado, o no sé ni siquiera si puede ser considerado aire acondicionado o congelador gigante. Entonces, como que eran em, cosas que iban complicando y de hecho, si no me equivoco, el presupuesto se triplicó, el presupuesto original que tenían para la película por lo mismo que se iban retrasando y retrasando y retrasando. Y dentro del perfeccionismo de William Friedkin, pues también de que justo lo que dices, ¿no? De que el primer borrador no le gustó tanto y le dijo tal cual al escritor, ¿no? Que es que recordar que Peter Blatty es el escritor de la novela y el que hizo la adaptación. Entonces sí fue así de, no, esto no sirve, que no sé qué, bla, 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 vamos a retrabajar. Entonces a eso les llevó retrasos. Y luego el tema este del cuarto frío. Y luego que no le gustó la música, como famosísimamente también lo hizo Kubrick en 2001, ¿no? Entonces como que todas estas cosas se iban sumando y luego los accidentes que pasaron, ¿no? Que se les incendió la casa donde estaban grabando, toda la gente que se murió, todo esto, pues iba sumando y pasó de ser un rodaje de 6 semanas a, si no me equivoco, como 12 semanas, algo así, triplicando el presupuesto. O sea, se salió de control todo muy rápido, ¿no? Sí, eh, porque El Exorcista yo creo que es también la película maldita por excelencia, ¿no? La película que todo el mundo hace referencia cuando se habla de rodajes embrujados o también con el bebé de Rosemary sucede, ¿no? Este, estos mitos que, bueno, suceden cosas y se les atribuye también a, a lo que la película invocó, seguramente fue el mismo demonio de la película, que de hecho en la película no se menciona el nombre del demonio, pero es conocido, la gente lo conoce extrañamente, que es el Pazuzu, ¿no? El nombre Sí. de exacto, que no se conoce, pero la gente lo conoce, entonces me imagino que se le atribuye a, a este demonio todo lo que pasó en el rodaje y después del rodaje, ¿no? O sea, porque el que, por ejemplo, el que hacía de director, o sea, Ujú, el que inicia la investigación del policía, que era como el director de cine en la película, sí. murió pocas semanas después de grabar sus escenas por una complicación de gripe. Ujú. Ahí yo creo que esa fue de hecho la primera muerte relacionada al exorcista, antes de que se estrenara y todo. De hecho, estuve viendo y justo creo que como en el segundo día del rodaje o algo así, el hermano de Max von Sydow muere. Justo, o sea, te digo, el segundo día. Entonces eso fue como que, güey, necesito ir al velorio o al evento de mi hermano, detengan la producción. Y luego también el abuelo de Linda Blair también muere en los primeros días de filmación. Entonces estaba justo viendo que cuando necesitaba William Friedkin que Regan diera una interpretación más triste o más convincente, le decía, güey, acuérdate que se acaba de morir tu abuelito, bla, bla, bla. Y pues ya, ¿no? Se agüitaba gacho Regan. Entonces, desde ahí empezamos y luego Técnicas accidentes. milenarias de dirección. Sí, sí, entonces, híjole, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas detrás de. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué calificación le pondrías tú? Recuerda que nosotros las de terror, las malamente las calificamos con James Wan, que es un gran referente en el terror actual, pero tenemos nuestras excepciones, ¿no? Como ya ves que también calificamos con Nolans, pero cuando hay una película que supera los 5 Nolans, lo podemos clasificar como, bueno, yo por lo menos con Denis Villeneuve. Entonces, Ok. aquí te damos la libertad de nombrar, si tú lo consideras una categoría superior,
a James Wan para El Exorcista. Claro. Y creo que sí, sí vale la pena hacer una nueva categoría que sería catalogarlo en Pazuzu, ¿no? En este caso, yo, o sea, esta película de 5, ¿no? ¿De 5 o de 10? ¿De cuánto hablamos? De 5, de 5. De 5. Yo creo que esta película fácilmente, para mí, tiene un 4.8 Pazuzu sobre 5. 4, 5, 8 Eh, pasos. Muy bien. Sí, yo creo que sí. Yo también. Yo también le doy lo mismo porque sí. O sea, no hay una película, creo yo, de terror más icónica y más representativa de el terror, cuando se hacía terror bueno de verdad, que El Exorcista, ¿no? O sea, ya lo dijimos, excelente película por sí misma, o sea, fuera de la categoría de películas de terror, es una buena película, tenemos buenas actuaciones, muy buena dirección, muy buen guión, muy buen todo, entonces yo creo que sí merece estar ahí en el podio de las mejores películas de la mejor película de terror de todos los tiempos y y en de su las mejores películas de la 4.8 a historia. sus en las mejores películas de la historia y las más, ¿cómo se dice? O sea, las que más influencia han tenido Claro, las en más influyentes, sí, una de las las más más influyentes, influyentes, claro. tal cual. Dagny, pues excelente manera de iniciar nuestro octubre terrorífico contigo aquí. Esperamos tenerte en otros episodios también durante octubre, así que esperen sorpresas porque se vienen cosas interesantes. ¿Algún mensaje que tengas para nuestros amigos? Que por favor, si no han visto El Exorcista, vayan, aprovechen que va a estar creo que en el cine por sus 50 años y qué mejor manera que verla en pantalla gigante, ¿no? Pues muchas gracias, amigos. Les recuerdo que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Vamos a dejar las redes sociales de Dagny aquí también abajo. Vayan a seguirlo a Cinefantute. Contenido muy, muy bueno en Instagram. Seguimos esperando que se anime a hacer su podcast porque la verdad lo tendríamos ahí en reproducción automática y descarga automática. Nos vemos el siguiente episodio en la silla del director. Muchas gracias. Hasta luego.